Hola, bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bautista El Camino. Tenemos un estudio que hemos estado haciendo. Si quieren saber más sobre este tema, tendrán que ir a fechas anteriores a esta para ver cómo comenzamos lo que estamos llamando el credo. Nosotros como bautistas no tenemos un credo en sí, siempre hemos dicho que la Biblia es nuestro credo. No escribimos un credo por seres humanos, aunque estamos tomando de un credo muy antiguo ahora para estudiar los fundamentos de nuestra fe, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que todos nosotros deberíamos estar unidos en la fe que hemos creído en Cristo Jesús para poder creer en Él y para poder crecer en Él. Y todos estar unidos en ese crecimiento a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Así que esta serie la he nombrado El Credo. Siempre vives lo que crees. Si realmente crees algo, saldrá a la vista, será parte de tu vida, vendrá a ser algo de lo cual hablas, porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que yo les quiero dar gracias por tomar este tiempo. Yo creo que es importante hablar de lo que nosotros creemos, del fundamento de nuestra fe y quién es realmente Dios, el que se ha revelado en las Escrituras, porque la Biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento, el más importante, que realmente resume todos los otros mandamientos. Dios dijo por medio de Jesucristo, cuando vino y tomó carne, tomó forma humana, vivió entre nosotros. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos y a otros que estaban ahí preguntándole de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad es que nosotros no podemos amar a Dios como Él pide y como Él merece si no lo conocemos de verdad. Uno ama mejor al que realmente, con el cual uno realmente tiene una relación y al cual uno ha creído después de haberlo conocido bien. También no podemos adorar a Dios como Él merece. Yo creo que es lógico que si no lo conocemos no vamos a adorar a Dios como Él merece porque no conocemos de sus atributos. Y tercero, no podemos confiar en Dios, como la Biblia dice en Hebreos 11:6, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, si no creemos que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que esas tres cosas que Dios pide de nosotros dependen de que nosotros realmente lo conozcamos a Él, como Él se ha revelado en las Escrituras. Y ya hemos visto este credo por unas cuantas semanas, hemos estado hablando sobre el credo y quién es Dios. Hemos hablado de que Él es nuestro Padre, que Él es todopoderoso. Ahora estamos hablando de quién es Jesucristo. Hemos visto que Él es el único Hijo de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de María, que fue virgen. Hemos hablado de la importancia de estas cosas, pero hoy nos vamos a concentrar en una cosa más que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Y yo quiero repetir este credo, viene del año 341, en el cual se ha basado también otros credos, así que seguramente ustedes lo van a reconocer. Pero dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es un resumen breve de lo que creen todos los que dicen ser cristianos. Son las bases fundamentales de las enseñanzas de los apóstoles y del Señor Jesucristo mismo. Y hoy día vamos a ver en un poco más detalle lo que dice este credo de que desde el cielo, dice la Biblia, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Sabemos que vendrá el Señor Jesús. Hablaremos un poco sobre la segunda venida del Señor Jesucristo en otra ocasión. Ahora simplemente quiero establecer
lo que la Biblia dice que Jesucristo es el juez y será el juez en un tiempo futuro de todo ser viviente. Nos encanta estudiar sobre Jesucristo, nos encanta saber que Él es Salvador, que Él es Redentor, que Él es el Cordero de Dios, que Él es nuestro Maestro, que Él es nuestro guía, es el dador de toda buena cosa, dice la Biblia, que es mi abogado defensor, mi sumo sacerdote, como ya vimos en algunas de las lecciones pasadas. Pero cuando hablamos de que Él es el juez, ya muchos de nosotros queremos buscar otro canal. Y espero que no hagan eso hoy, porque es importante que nosotros establezcamos lo que dice la Biblia sobre Jesucristo siendo Rey de Reyes y Juez del universo. Jesús mismo enseñó esto, lo podemos ver en Mateo capítulo 16. Vamos a ir a Marcos en unos momentos, pero Mateo 16 primero, versículos 24 en adelante. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muy buena pregunta. Una pregunta que creo que muy pocos se la hacen. Porque la gran mayoría de la humanidad está intentando ganar este mundo y no están pensando en lo que van a perder si buscan ganar este mundo y pierden lo que viene, pierden las promesas de Dios, no piensan mucho en la vida venidera, no piensan en la vida después de la muerte, aunque va a durar mucho más que el tiempo que estamos aquí en la tierra. Entonces Jesús pregunta, muy buena pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere el alma? Versículo que sigue, o dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y después el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Interesante que dice que pagará conforme a las obras de cada uno, haciendo de que Jesucristo será el juez de esas mismas obras. Lo dice también en Mateo capítulo 25. Jesús habló mucho este tema y hay personas que quieren saltarse estos pasajes, prefieren no leerlos, no quieren entrar mucho en detalle, y la verdad es que en muchas iglesias hoy día ni siquiera se escuchan sermones sobre este tema. No se habla mucho del tema del juicio de Dios. Mateo capítulo 25 y versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice Jesús, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quién decide quién irá al juicio eterno y quiénes irán a la vida eterna? Lo decide el Señor Jesucristo. Él mismo lo enseña aquí. Ahora, alguno dirá, interesante que aquí Jesús está enseñando algo que parece decir que la salvación es por obras, aunque Efesios claramente dice que es por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, algunos dicen, aquí se contradice Jesús con lo que enseñaban los apóstoles. No es una contradicción. La Biblia desde el comienzo siempre ha enseñado que la salvación es por la fe en la obra de Dios. Los del Antiguo Testamento miraban al futuro, sabiendo que algún día llegaría el Redentor, porque las profecías lo hablaban. Y Dios mismo lo profetiza en Génesis, hablando al primer hombre y a la primera mujer. Y después de Jesús, después que Él vino y murió en la cruz, ahora nosotros miramos hacia el pasado, a la obra ya completada por Jesucristo. Y por eso la Biblia dice que la salvación es por la fe en la obra que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Entonces, ¿por qué habla tanto aquí de juzgar las obras? Porque la fe sin obras, dice la Biblia, es muerta, es inválida, no es una fe real. El solo creer en la existencia de Dios no es suficiente. Tenemos que creerlo de tal forma que aceptamos el regalo de Dios, que viene con el Espíritu Santo, que nos transforma de adentro y hace que nosotros obremos de otra forma, que estemos demostrando que ahora hemos nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, y el que nace de nuevo, la Biblia dice, ya muestra obras dignas de arrepentimiento, o sea que realmente se arrepintieron. Hay evidencias de eso y esas evidencias son nuestras buenas obras. No que seamos perfectos y no que esas obras nos salvan, pero esas obras muestran que la fe que tenemos, que nos salva, es una fe real, porque la fe que salva, obra. Si quieren saber un poco más acerca de eso, les animo a que leen el libro de Santiago. Así que, habiendo resumido eso y corregido quizás lo que algunos han pensado, quiero ir a 1 Corintios, capítulo 3, y eso quizás lo aclaré un poco más. 1 Corintios, capítulo 3, podemos comenzar a leer en el versículo 11. Pablo habla aquí de haber puesto un fundamento que es el Señor Jesucristo, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, los que somos creyentes, que ya somos salvos, deberíamos estar demostrando que somos salvos. La Biblia lo dice de esta forma en Filipenses, adornando la salvación que ya tenemos, demostrando a otros que somos verdaderos cristianos, seguidores de Dios. Y deberíamos hacer eso en la demostración de que nuestra fe es real. Y seremos juzgados todos de acuerdo a nuestras obras. Las obras de los que no creen en Dios serán las que manifiestan que ellos no creen en Dios, nunca se sometieron a Jesucristo, nunca fueron salvos. Y nuestras obras también van a demostrar si somos, como los que describe aquí en este capítulo, creyentes carnales o si somos creyentes ya maduros, creciendo, buscando realmente vivir en santidad y vivir de una forma que le agrada al Señor y trae buen testimonio a Él y a los que son de su reino. Marcos capítulo 8, Jesús también enseña sobre esto. Marcos capítulo 8, hay muchos pasajes que podríamos dar, como esta es una escuela dominical, les quiero dar toda la información que podamos en el tiempo resumido que tenemos. Marcos 8, versículo 38.
dice lo siguiente. Jesús aquí hablando dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que aquí tenemos bien clara la declaración de Jesús que Él vendrá con sus ángeles, vendrá como juez. Y Él vendrá también y seguramente se avergonzarán algunos en su venida, dice la Biblia, y Él se avergonzará de ellos, porque se avergonzaron de ser de Él estando aquí en la tierra. Juan capítulo 5. Como dije, hay muchos pasajes que podríamos ver. Jesús enseña tanto en parábola, en una forma de parábolas, como también directamente hablando de que Él es el juez y que algún día vendrá como juez. Dice aquí en el versículo 22 de Juan 5. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Muy claro. Jesús que dice, si creemos, tenemos vida eterna y no estaremos bajo condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, todos van a resucitar. Todos van a salir de donde han sido sepultados y todos vamos a estar en la presencia de Dios, algunos para ser juzgados a condenación y otros a vida. Esto todo fue profetizado de muchos por todo el Antiguo Testamento, pero vamos a concentrarnos nomás en algunos pasajes. En Daniel, capítulo 7, para que no piensen que solamente es una enseñanza del Nuevo Testamento, tenemos también en Daniel, capítulo 7 y versículos 13 en adelante. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Mateo capítulo 3 lo tenemos profetizado por el último de los profetas, Mateo capítulo 3. Aquí Juan el Bautista dice lo siguiente en versículo 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Aquí claramente él está diciendo que como separaban el trigo de todo lo que quedaba, que no servía ya y que se quemaba en el fuego, Jesucristo vendrá como juez y él va a separar el justo del injusto, y él va a ser el que juzga a todo ser humano. Y después también tenemos una profetización, una profecía de Jesucristo mismo en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa,
Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús ya les había dado esta parábola. Si la quieren leer, pueden ir un poco antes, ahí en capítulo 13, y la pueden leer, pero aquí Jesús la explica bien. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que tanto Daniel como Juan el Bautista, como Jesús, profetizaron de este tiempo, hablaron de un tiempo futuro que vendrá en que Jesús mismo será el juez de todo ser viviente. Pero también era enseñanza de los apóstoles, lo vemos en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 42. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo. Este es Jesucristo el que los mandó. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién es? De acuerdo a ellos, el Señor Jesucristo, el que dan ellos testimonio de que Él es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Capítulo 17 y versículo 31 de Hechos. Pablo aquí está predicando a gente inconversa que tiene muchos dioses, y él está hablando del verdadero Dios. Y en el versículo 31, bueno, del 30 para tener el contexto, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? A Jesucristo. Y Él es el designado para juzgar, al mundo con justicia. También tenemos en Romanos capítulo 2. Alguno dirá: pero pastor, yo lo creo, no me tiene que seguir leyendo tantos versículos. Creo que es importante que vean qué tanto prevalece este tema en la Biblia, porque muchos hablan del juicio y creen que la Biblia realmente no habla mucho de este tema, que más bien habla mucho del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de que sí, la verdad es que nos tenemos que arrepentir, pero no habla mucho del juicio de Dios. La Biblia está llena de versículos, de pasajes que dicen: tengan cuidado, oigan, les estamos avisando, Dios está avisando como Padre, Jesucristo avisa, el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado. Constantemente tenemos a Dios avisando de que vendrá un día en que todos vamos a estar ante un juicio, y que algunos vamos a estar ahí para recibir el galardón que Dios nos ha prometido, y otros serán juzgados indignos de estar en la presencia de Dios y serán echados de la presencia de Dios para siempre. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice: parte de mi evangelio, parte de lo que yo predico cuando predico las buenas nuevas, es que también vendrá un juicio.
y que el mismo que es Salvador de todos los que realmente creen en Él, también algún día será el que juzga a todas las naciones, a que juzga a todo ser que ha vivido sobre la faz de la tierra. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo 4, versículo 1 y después saltamos al versículo 8. Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Él le dice, sabiendo que vendrá este juicio, predica la palabra. Y versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién es el que vendrá? Este juez justo. Y el que ama su venida será hallado en su presencia, digno de tener una corona de justicia como un galardón. Seguimos, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. No, ese es el versículo 6, perdón, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, todos algún día estarán en la presencia del que ya está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Judas, versículos 14 y 15. Judas 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que la Biblia claramente dice que seremos juzgados por toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, que no deberíamos tomar en vano el nombre del Señor nuestro Dios. Deberíamos cuidar no solamente nuestras palabras, pero nuestros hechos. Y aquí claramente Judas dice, Él vendrá y va a juzgar a todos por lo que han hecho y lo que han dicho. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí Juan, por una visión que Dios le ha dado de lo que sucederá en el futuro, está viendo ese mismo juicio del cual todos los otros pasajes
mencionan, todos los otros hablan, que todos están en la presencia de Dios y que ellos rendirán cuentas a Dios de lo que han hecho. Hebreos capítulo 9. Nos devolvemos al libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, o sea, el juicio vendrá cuando ellos mueren, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando Él viene, ya no vendrá para entregarse de nuevo por los pecados, no será en relación a pecados, sino será en relación al Rey victorioso que viene para llevarse los suyos con Él. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Alguno dirá. Claro, entonces Jesús es Dios, Él vendrá a ser el juez. La Biblia claramente dice, y Jesús lo dijo, que el Padre le ha entregado todo juicio al Hijo y que Él algún día va a juzgar a todos, que todos algún día estarán en su presencia, que toda rodilla doblará y todos tendremos que reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Romanos capítulo 14. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que muchas veces nosotros juzgamos antes de tiempo, creyendo saber todo sobre algún tema, sobre alguna persona, sobre cómo ellos están actuando. Y aquí hay una muy buena pregunta que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, tenemos nosotros que entender de que el que juzga es Dios, el que juzga es Jesucristo. Él sabe lo que realmente está en el corazón del hombre. Yo no tengo derecho de juzgar eso. Yo puedo juzgar los hechos de una persona y decir, ese comportamiento no es el adecuado. Yo no debería seguir ese comportamiento como ejemplo. Yo hasta podría decir, ese comportamiento no es el que debe ser el comportamiento de un creyente. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces yo puedo juzgar el comportamiento, pero yo no puedo decir si una persona es salva o no por su comportamiento. Yo no puedo decir lo que realmente está en el corazón de esa persona. No lo puedo juzgar, solo Dios sabe lo que está en el corazón. Y todos algún día estaremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, dice versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo rendiré cuentas a Dios de mí mismo. Tú vas a rendir cuentas a Dios de ti. ¿Estás listo? Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4 y versículo 13. Dice lo siguiente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, Él ve tu corazón, Él ve mi corazón. No hay nada que podamos esconder de Él. Yo quizás pueda, por medio de mis hechos, por medio aún de mis palabras, puedo yo engañar a otro ser humano. Yo no puedo engañar a Dios. Hebreos capítulo 9. Versículos 27 al 28. Ya lo leímos y lo quiero repetir porque creo que deberíamos terminar con esta declaración de Dios y pensando en que nadie tiene la vida prometida, nadie tiene la vida asegurada. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a vivir. Gente joven muere todos los días en accidentes o en enfermedades que ni siquiera fueron diagnosticadas. Nadie tiene la seguridad de su vida. Entonces, esto es lo que deberíamos leer y pensar en una forma bien sobria
cuál es nuestra vida y cómo nos estamos comportando. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Estás listo para el juicio? ¿Sabes que algún día el Señor va a repartir un galardón a los que han sido fieles? Entonces mi pregunta es, ¿has creído en Cristo? ¿Tienes la seguridad de tu salvación? Y si la tienes, ¿estás seguro de que vas a recibir un galardón? ¿O serás como los que dice en 1 Corintios capítulo 3, toda tu vida se va a quemar porque has vivido para ti, has vivido para tus deseos, tus propósitos? ¿Realmente no has tomado mucho en cuenta a Dios o la extensión de su reino? Es para que nosotros realmente analicemos nuestra vida, porque he establecido claramente hoy, por medio de la palabra de Dios, que Jesucristo es el juez, que algún día Él vendrá, algún día la Biblia dice, todo ojo lo verá. ¿Estás listo para ese día? Espero que sí. Permite que ore contigo. Padre Celestial, yo pido que realmente analices con tu espíritu nuestro corazón, la condición de nuestro corazón, que no estemos nosotros en una condición en que podamos justificarnos, que podamos nosotros tratar de hablar mejor de nosotros, de nuestro pensar, de nuestro actuar, tratando de evitar de que sintamos esa convicción de tu espíritu. Pido, Señor, que si estamos bajo convicción, tú nos ayudes a pedir perdón por la vida en que estemos viviendo ahora y reconocer que algún día vamos a rendir cuentas ante ti y que deberíamos todos estar deseando ser esos siervos fieles que algún día oigan su amo, su Señor decir, bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es nuestro deseo. Pero ayúdanos, Señor, a entender que es nuestra responsabilidad vivir de tal forma que podamos nosotros asegurar nuestra conciencia ante ti. Lo pido por los méritos sin iguales de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y el juez que ha de venir. Amén. Gracias les doy por este tiempo que han compartido conmigo y ahora les recomiendo que tengan un tiempo de alabanza, de adoración, de agradecimiento a Dios antes del tiempo de prédica que tendremos muy pronto. Dios les bendiga.